Como breve introducción, tenemos que el síndrome de Sjögren, si bien se trataba de una enfermedad identificada por primera vez en Londres por el Dr. Walter Van Heyden, fue Sjögren quien expuso a través de sus trabajos la naturaleza sistémica de la misma, es decir, que involucraba todo el cuerpo. El síndrome de Sjögren es una enfermedad linfoproliferativa con características autoinmunes, caracterizadas por la infiltración de las células mononucleares de las glándulas exócrinas, en particular las glándulas lacrimales y salivales. En este caso, si nosotros al consultar nos presentamos con un paciente que dice que hay disminución en el flujo salival, tendremos que preguntar cómo está la resequedad. En caso de mujeres, se pregunta también si hay presencia de resequedad vaginal. Tenemos que el síndrome se presenta en dos tipos, en primario y en secundario. El primario se ve afectando al 0.5 del 1% de la población. Es una condición en novo, es decir, que se presenta abruptamente. Y el secundario cursa con otra enfermedad autoinmune como el lupus o la artritis reumatoides en un 30% de la población. No existe diagnóstico estándar del síndrome de Sjögren. Esto quiere decir que necesitaremos diagnosticarlo con varios exámenes. Tenemos como guía de la presencia de criterios menores y criterios mayores como criterios de clasificación. Se clasifican como pacientes de síndrome de Sjögren a los que cuentan con al menos dos de las tres características siguientes: positividad sérica, biopsia de glándula salivar menor demostrando cialodenitis linfocítica focal o queratoconjuntivitis seca. También podemos realizar la medición del flujo salival como prueba complementaria. Si el paciente tiene un promedio de flujo salival menor de 0.1 milímetro por minuto en una salivación no estimulada, pues es un paciente candidato. Hay que recordar que la disminución de la saliva también puede ser afectada por el consumo de medicamentos y también por la falta de piezas dentarias. Marcadores de diagnóstico en el síndrome de Sjögren. Para mejorar el diagnóstico, la búsqueda de biomarcadores se ha vuelto uno de los más importantes. Sin embargo, los biomarcadores no son solo medidas cuantitativas que permiten un diagnóstico más preciso, sino también que se pueden utilizar para evaluar el proceso en una enfermedad. Un criterio mayor para el diagnóstico del síndrome de Sjögren sería la histopatología de las glándulas salivales menores. La biopsia de la glándula salival labial, que se realiza en las glándulas del labio inferior, tiene un papel importante en el diagnóstico del síndrome de Sjögren desde que se describió por primera vez hace más de 40 años. Los cambios histopatológicos típicos en las glándulas salivales menores son focos bien definidos desde linfocitos que rodean conductos o vasos pequeños. Una biopsia de glándulas salivales positivas se ha definido como un infiltrado mononuclear con una puntuación de más de un foco por 4 milímetros de tejido glandular. Estos focos deben de contar con más de 50 células y tienen que estar en una ubicación periductal. En esta imagen podemos apreciar los puntos negros, los cuales parecieran ser un foco de células linfocíticas, las cuales, si las llegáramos a contar, son más de 50 células. Por esto, esta imagen significa que este paciente es típico de síndrome de Sjögren. Se presentarán diversos síntomas. Como síntomas oculares tendremos la sensación de ardor y arena en los ojos. Como síntomas en la boca y la garganta tendremos dificultad para tragar o comer alimentos secos, pérdida del sentido del gusto, problemas para hablar, saliva espesa o en hilos en muy escasas ocasiones, dolor o úlceras bucales, deterioro de los dientes e inflamación de las encías y así como ronquera. Todos estos síntomas son provocados por la falta de lubricación proporcionada por la saliva. Como factores de riesgo tendremos edad, sexo y enfermedad reumática. La edad, el síndrome de Sjögren se diagnostica generalmente en personas mayores de 40 años. En sexo tendremos que las mujeres son más propensas a padecer el síndrome de Sjögren con una prevalencia de 9 a 1. Y por último, la enfermedad reumática. Es frecuente que las personas que padecen este síndrome también tengan esta enfermedad en el caso del síndrome de Sjögren secundario. Las complicaciones que se presentarán en el síndrome de Sjögren son las siguientes. Tenemos la caries dental, que son zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes que se convierten en pequeñas aberturas o orificios, provocados por la bacteria del Streptococcus mutans. Tenemos también la candidiasis oral, que es una infección en la que el hongo Candida albicans se acumula en la boca. Es común en bebés, en personas con inmunodeficiencia y aquellos individuos que usan aerosoles de esteroides para el asma. La candidiasis bucal causa lesiones blanquecinas en la lengua o en la parte interna de las mejillas. También tendremos los problemas de visión, que es la sequedad en los ojos que puede provocar una sensibilidad a la luz, visión borrosa y daño en la córnea.
También tendremos las diferentes afecciones que pueden presentarse en un paciente portador de prótesis dental, que aparecen dificultades para el normal funcionamiento de estos debido a que la disminución de saliva provoca una disminución en la retención de la prótesis sobre las mucosas, así como la aparición de úlceras traumáticas sobre las mucosas en las que éstas se soportan. A continuación tenemos un caso clínico. Paciente de 12 años de sexo masculino sin antecedentes mórbidos relevantes acudió al servicio de reumatología infantil referido de su hospital base con diagnóstico de posibles artritis idiopática juvenil. A su ingreso refirió historia de artralgias desde los 9 años de edad, preferentemente de hombros y rodilla izquierda, sin aumento de volumen ni limitación articular, de predominio vespertino que cedían con el reposo y el uso de analgésicos, sin antecedentes de reducción de peso ni fiebre, sin disminución de su actividad física habitual, sin síntomas reumatológicos positivos excepto seroftalmia dudosa, sin antecedentes familiares reumatológicos. Se solicitó gamografía de glándulas salivales, reevaluación por oftalmología para el tratamiento del ojo seco. Se derivó a un maxilofacial para realizar una biopsia de glándulas salivales menores para la confirmación diagnóstica de síndrome de Sjögren. Además, fue enviado a cardiología por fatigabilidad fácil y soplo cardíaco. En la evaluación por maxilofacial destacó la presencia de boca seca con poca salida de saliva a la secreción glandular. La gamografía de las glándulas salivales concluyó que existía una disfunción grave de las glándulas submaxilares, con moderada disfunción de las parótidas que podían corresponder a la afectación glandular en el síndrome de Sjögren. Según criterios clínicos tales como el ojo seco, boca seca, alteración de la función de las glándulas salivales, criterios de laboratorio y la biopsia, se confirmó el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario y se inició tratamiento con medicamentos. Prednisona 7.5 mg al día e hidroxicloroquina 200 mg al día, más tratamientos locales como lágrimas artificiales y mucolíticos orales. Como tratamientos odontológicos debemos comenzar con un tratamiento preventivo realizando una anamnesis exhaustiva sobre el tipo de dieta que toma el paciente, limitando el consumo de carbohidratos. Se le aconseja la toma frecuente de líquidos y dietas semilíquidas. Se debe restringir el consumo de alcohol, tabaco y cafeína. Una minuciosa higiene bucal es necesario debido a la elevada incidencia de caries que se presentan en estos pacientes. Se recomienda dentríficos fluorados sin laurosulfato de sodio, ya que este provoca irritación en las mucosas. Es necesaria una prescripción de enjuagues diarios con fluoruro tópico. Los consultorios con clorhexidina al 0.12% deben realizarse durante una semana al mes. La indicación de enjuagues de bicarbonato de sodio debe realizarse después de las comidas, así mantenemos un pH bucal idóneo para la salud bucal. Para diferente estimulación salival tenemos que se puede realizar de dos maneras, mediante la estimulación mecánica, que es masticación de alimentos duros como la zanahoria, o mediante la estimulación mediante la toma de medicamentos como los hialogogos. En la estimulación mecánica también se pueden utilizar tabletas de parafina, caramelos o chicles sin azúcar, incluso tabletas de vitamina C. Sustitutos. Los sustitutos de saliva o saliva artificial se usan en pacientes en los que carecen de función su parénquima salival o no responden a la estimulación. Entre ellos destacan la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa y la hidroxietilcelulosa. Las que contienen mucina son las que los pacientes toleran mejor, ya que son los más semejantes a la saliva natural. A continuación veremos cómo dos pacientes lidian con el síndrome de Sjögren al día a día. El síndrome de Sjögren va aparèixer quan jo tenia 13 anys, durant un estiu. Jo jugava a bàsquet, jugava federada allí a Vila-seca, on resideixo, i de sobte em començava a trobar malament. No menjava, em donava fàstic al menjar, tot el que menjava ho vomitava. Llavors vam arribar en un moment que vaig anar a urgències i em van detectar una enfermedad al ronyó. Bueno, pues si me lo preguntas a mí directamente como paciente, yo te diría que tengo Sjögren primario. ¿Primario por qué? Porque el Sjögren siempre me ha acompañado desde bien pequeñita. Lo que pasa es que me lo diagnosticaron hace 5 años. Si se lo preguntas a un médico, te dirá que es secundario, porque en realidad mi primer diagnóstico fue otra enfermedad autoinmune. El diagnòstic definitiu
Va ser als 21 anys a través d'una biòpsia labial. Tenía como 5 síntomas con mucha constancia, ¿no?, en el tiempo. El primero y más importante fue una fatiga extenuante, una fatiga, dolor articular, hasta tal punto que no podía ni vestirme por las mañanas. Fiebre además sin una causa aparente y que era intermitente en el tiempo también. Mucho dolor en los ojos, sequedad de boca y un trastorno que se le llama síndrome de Raynaud, que es como que no te circula bien la sangre en las manos y se te entumecen, ¿no? Es como que pierdes sensibilidad. Sobretot el cansament crònic, dolor articular, molta molèstia als ulls, molta molèstia a la boca, et molesten les llums, tens molta fotofòbia, és molta hipersensibilitat. Ahora tengo otros síntomas como palpitaciones, falta de aire, de oxígeno y presión en el pecho. Entonces, este síntoma habitualmente los médicos lo confunden con algo relacionado con el corazón, ¿no? En mi caso, esto se debe a la sequedad de mucosas. Però amb el tractament que em van posar de rituximab han hagut millores en el que és en la hidratació de l'ull, però encara així m'he de ficar moltíssimes gotes per poder portar un dia normal d'activitat. Como tratamiento estoy siguiendo, tengo toda una farmacia en casa de colirios oftalmológicos, suero autólogo que está hecho a partir de la propia sangre, con el plasma, que esto lo que hace es controlar un poco el tema de las úlceras corneales, inmunosupresores y un medicamento muy famoso para el lupus y para Sjögren, que lo que hace es un poco limitar el fallo orgánico que te pueda generar la enfermedad. L'estil de vida l'he anat adaptant, perquè jo sempre ho dic, amb el síndrome de Sjögren és el meu company de viatge. Llavors hi ha hagut moments, jo puc fer vida completament normal, però també tinc unes limitacions, també de descansar. Con el tema de la sequedad de boca y de ojos y sequedad en general del cuerpo, lo que te pide es comer alimentos que tengan agua, que tengan minerales, que tengan nutrientes, vitaminas. Una enfermedad on fan mal les articulacions és moure les articulacions, no deixar el cos sedentari, sinó tenir i fer activitat física. A nivel mental también o emocional, cambias un poco el chip, ¿no? ¿Qué cosas te deben estresar y qué no? ¿No? El estrés tan perjudicial y tal, en nosotros, por ejemplo, es una bomba de relojería. Sempre li recomano a persones que acaben de ser diagnosticades que no siguin negatives, que no es limitin, que no diguin no, jo estic malalta, la vida ja ha acabat i no vull fer res més. No, al contrari, jo els animo que lluitin per l'enfermetat, que donin la visibilitat. Jo sempre demano que hi hagi molta investigació, però sobretot que siguin positius i que només es viu una vegada i s'ha de disfrutar, s'ha de gaudir de la vida. El síndrome de Sjögren es una condición infrecuente, pero cuando se manifiesta en la cavidad bucal puede ser un reto en la consulta no solo para el odontólogo, sino para los especialistas en patología y medicina bucal. Es por eso que se hace imperativo conocer no solo las características clínicas, sino el manejo del paciente que se presentan en esta condición.